Hoy en día nos encontramos en la unidad experimental Iña La Magnolia, ubicada en el departamento de Tacuarembó, en la región de Areniscas, perteneciente a Iña Tacuarembó. Hoy estamos con el ingeniero agrónomo Ignacio de Barbieri, que nos va a contar sobre este proyecto que se viene ejecutando en esta unidad experimental. Así que bueno, buenos días Ignacio. Nos gustaría que nos cuentes en qué consiste este proyecto que se denomina Rumiar. Bien, buen día. Bueno, el proyecto tiene tres componentes. Son dos vinculados a mediciones en animales y un tercer componente que es más vinculado a mediciones en el sistema de producción de lo que es la caracterización medioambiental de los sistemas de producción ganaderos extensivos. Y acá lo que estamos observando es algunas de las determinaciones o una plataforma donde se realizan algunas de las determinaciones en los animales individuales. En particular lo que se mide acá es consumo del alimento, emisiones de gases de efecto invernadero como metano y calculamos a través de esta medición del consumo del alimento la ganancia de peso vivo que se mide en las plataformas de peso vivo cuando el animal va a tomar agua. Podemos calcular la eficiencia de conversión del alimento. Entonces sabemos cuánto come cada animal para ganar, por ejemplo, 1 kilo de peso vivo. Y lo otro que podemos saber es si existe diferencias entre animales, entre grupos de animales. Entonces vemos qué animales son más eficientes, qué animales son menos eficientes. Y eso lo podemos vincular con otras variables que se miden en el animal. Por ejemplo, si los animales más eficientes consumen menos, que lo hemos visto que sí, si tienen diferente producción de peso vivo, diferente salud, diferente reproducción, y ahí se miden en los animales más de 40 variables. Entonces la idea es, se miden variables de eficiencia, variables de resiliencia como salud, reproducción, condición corporal y productivas como peso vivo, peso de vellón, ganancia de peso, diámetro de la fibra. Entonces podríamos el día de mañana buscar animales más eficientes, que sean productivos y que sean resilientes, o sea que puedan producir bien en un ambiente frente a desafíos, que eso es la resiliencia, ¿no? Bien, Ignacio, contanos, ¿hace cuánto tiempo que está instalado este experimento? ¿Con qué razas estamos trabajando? ¿Qué animales tenemos en particular hoy en día? Bien, esto arrancó en el año 2018, esta es la prueba número 20. Después del 2018, del 2019 para acá, cada año arranca en enero. Corremos 6 pruebas por año, que duran casi 60 días cada prueba, un poquito menos. Entonces está todo el año funcionando, una prueba tras otra. Y se miden 4 razas a la fecha, que es Texel, que es la primera prueba del año, como que estamos ahora en enero y febrero, Corrial, Merino Australiano y Merino Duni. A la fecha vamos más de 1.800 animales medidos, que es un número muy importante para este tipo de determinaciones. Varía un poco entre razas la cantidad de datos que tenemos, pero bueno, en resumen es eso, 60 días cada prueba, vamos en la prueba 20, van 3 años completos de mediciones, más algunas pruebas del 2018 que fueron las primeras, y medimos en 4 razas, Texel, Merino Duni, Merino Australiano y Corrial. Muy bien. En este caso particular, Ignacio, contanos ¿hace cuánto que están estos animales acá? ¿Qué están comiendo? ¿Qué son estos dispositivos? Bien. ¿Cómo funcionan? Bien, estos animales llegaron el 3 de enero o 4 de enero, termina la prueba el 1 de marzo, o sea, casi 60 días. Cuando llegan tienen 14 días de acostumbramiento al alimento y a las instalaciones, y a partir del día 14 comienzan a registrarse los datos para que van a ser evaluados. El alimento que le damos es forraje. Estas pruebas a veces se pueden realizar con concentrados o raciones totalmente mezcladas. En el caso nuestro lo realizamos con forraje porque nuestros animales en nuestros sistemas la producción es en base forrajera, son dietas en pastoreo. Entonces la evaluación que hacemos de eficiencia es con forraje, que en este caso es enilaje de alfalfa. Es una dieta de alta calidad, con 50% materia seca, más de 20% de proteína. Es un muy buen alimento.
durante estos 60 días, después de los 14 días de acostumbramiento, los animales les tomamos el consumo diario de alimento. Cada vez que pasa, esto es una antena, los animales tienen un chip, cada vez que el animal pasa por acá, se registra qué animal está con la cabeza arriba del comedero comiendo, y estas balanzas permiten calcular muchas veces durante el animal está comiendo el peso que hay en el comedero. Por diferencia saca el consumo de cada sesión de alimentación, y también nos dice cuántas veces en el día comen, cuánto dura cada sesión de consumo, en qué momento del día ocurre el consumo, y lo mismo sucede en el peso vivo. Tiene un sistema similar de antena con el chip, nos dice qué animal se está pesando, y después esto va a este colector de datos que mediante radiofrecuencia lo manda a una computadora. Esa computadora por Wi-Fi lo levantamos en la nube, y podemos estar monitoreando en directo qué está sucediendo. O sea, si abrimos el sistema en este momento, nos va a decir que este animal está comiendo en este momento en el comedero 1714. O sea que le está proporcionando información en tiempo real, prácticamente durante ese periodo de 60 días. En tiempo real, unos pocos segundos de diferencia entre que sucede el evento y lo podemos estar observando en internet, así como también cualquier tipo de problema que haya con un dispositivo, eso lo podemos estar monitoreando casi que en tiempo real. Bien, y allí se registra, ¿qué se registra en aquel sector? Son las plataformas de peso vivo, podemos ver las balanzas abajo. Cada vez que el animal va a tomar agua, tenemos un peso vivo de ese animal. O sea, puede variar durante la época del año por la temperatura, precipitaciones y demás, pero solemos tener en promedio entre 7 y 8 pesos vivos de cada animal por día. O sea que tenemos una curva de evolución de peso vivo muy ajustada durante los 60 días. Eso nos permite calcular muy bien la ganancia de peso vivo de esos animales y contrastarlo contra el consumo que ellos tienen. Y podemos ver la eficiencia de conversión. La variable de eficiencia de conversión que evaluamos es consumo residual del alimento, que lo que es la diferencia entre el consumo que medimos, el observado, y lo que se espera que tenga ese animal para el peso vivo y ganancia de peso que tiene. Entonces, aquellos animales que comen menos de lo que se espera, se los considera eficientes, o sea, comen menos de lo necesario para ese peso y ganancia, y aquellos que comen por encima de lo que precisarían para su peso y ganancia de peso, tienen un consumo residual mayor, positivo, y se los considera ineficientes. Cosas que hemos visto en los análisis preliminares es que podemos llegar a tener diferencias de 15 a 20% de consumo, que es muy alto, entre grupos eficientes e ineficientes, a mismos niveles de peso vivo y ganancia de peso vivo. O sea, sin alterar la performance en crecimiento o en peso vivo del animal, son animales que consumen menos. Bien, Ignacio, contanos un poco este lote en particular, qué animales son, qué categoría es, con qué peso, el origen que tienen, y bueno, repasar un poquito durante qué periodo van a estar acá y el futuro de ellos. Estos animales son del núcleo Texel de Iña Las Brujas. Ellos son de aparición de primavera pasada, o sea, del 2021. Se destetaron en diciembre, luego los primeros días del 3 de enero llegan acá a la estación. Hay 67 animales, machos y hembras mezclados, los machos están castrados. Y después que pasen por la prueba, el destino de ellos es las hembras, las corderas, vuelven a Iña Las Brujas, al núcleo, donde se integran como nuevas ovejas al núcleo de selección, y los machos pasan a faena. Ellos ya están con peso de faena, de cordero pesado, del operativo cordero pesado, y donde continúan una serie de evaluaciones en lo que es la producción de canal, de carne, incluso al nivel de perfil de ácidos grasos de esa carne. O sea, continúan sus mediciones los machos, las hembras, y se integran lo que hablábamos hoy en ese conjunto de un set de mediciones donde tenemos eficiencia, emisión, productividad, reproducción, salud del animal.
Bien, o sea que por año entraría un lote Texel al sistema. Sí. ¿Y durante cuántos años se piensa seguir evaluando? Bien, sí, por año entra Texel, entra un grupo, este es la tercera prueba Texel y sería una prueba más el año que viene, el verano que viene, donde sería la última prueba de Texel de este proyecto. No quita que en el futuro se continúe con las evaluaciones. Texel incluso es una de las razas, que no es en todas, donde se extrae el contenido ruminal y también se estudia qué sucede con la microbiota del rumen y si es diferente en aquellos animales que emiten más metano o no, que hay antecedentes de que lo es, o animales más eficientes o menos eficientes. Lo último, la información de cada una de estas razas nos está permitiendo, tenemos muchos fenotipos, mucha información de cada animal. Entonces, por un lado tenemos caracterización de variables, conocemos qué pasa en estas variables en nuestros animales. Por otro lado, podemos ver fenotípicamente si hay asociaciones, animales que consumen, como mencionábamos, más eficientes, consumen menos, pero también permite el día de mañana tener parámetros genéticos de estas variables. Y eso nos permitiría, si quisiéramos seleccionar por animales más eficientes o que consuman menos, pero que no pierdan productividad, sería posible en Uruguay realizarlo. Y por último, lo que se está realizando es un banco de ADN donde la información se genotipa el ADN de estos animales y se podría obtener una selección genómica, o sea, una selección por DEPS, pero ayudados por información genómica. Ignacio, a nivel nacional, ¿existen antecedentes de este tipo de trabajos o a nivel regional? A nivel nacional existen antecedentes, tenemos el antecedente más cercano, es en la raza Hereford, donde está la central de prueba de Quillú, donde se mide eficiencia de conversión, comenzó antes que las mediciones en ovinos, y ahora han incorporado también las mediciones de metano, o sea que tiene un componente conceptualmente similar en vacunos, en bovino de carne y en particular en la raza Hereford. A nivel regional, en Brasil hay distintos lugares donde se mide la eficiencia de conversión de alimentos, no asociada a alguna de las variables que hacemos acá, pero es una variable en la cual se trabaja, sobre todo en Brasil. Bien, y para el productor que nos está mirando hoy, ¿no? En particular para los criadores de Texel, ¿qué utilidad, en sí ya lo mencionaste, pero sintetizando de alguna manera, qué utilidad tendría o va a tener la información que está generando esta investigación? Bien, por un lado podríamos, tener una evaluación genética con nuevas variables y a su vez el conocimiento de si movemos cada una de esas variables, qué sucede con otras. Por ejemplo, si seleccionamos por un animal más eficiente, tenemos animales que sean menos robustos o con menos salud o menos reproducción, o hasta cuándo podemos ir por productividad sin afectar la eficiencia o la emisión de metano. O sea, podríamos tener más información para tener más elementos al momento de seleccionar nuestros animales para ingresarlos en nuestra majada. Ese es uno de los mayores usos que puede tener esta información. Bien. ¿Y a nivel país, qué impacto, qué utilidad tiene esta información que se está generando aquí? Y el uso es llevarlo de una cabaña única a nivel país. O sea, si nosotros pasamos a tener una población ovina que consuma 15% menos sin afectar los niveles de producción, podríamos tener los animales en menos área o más animales en el área que tenemos y producir igual o producir más. Eso por un lado. Por otro lado, si el día de mañana fuera relevante seleccionar por animales que emitan menos metano, el país como tal lo podría hacer y de alguna forma atender algunos compromisos o mensajes que se reciben de mitigar las emisiones de gas metano. Eso sería un camino que podría tomar el país y de alguna forma, mediante el mejoramiento genético, responder a esas demandas. Bien, así que ahora nos vamos a las cámaras de medición de metano, que Ignacio nos va a explicar cómo funcionan y qué información generamos. Bien, Ignacio, contanos ahora en qué sector del experimento estamos, qué se mide acá y cómo funciona este sistema. Bien, acá lo que se está midiendo es la emisión de metano
Esto se realiza en las últimas 2 semanas del experimento, después que los animales están un periodo de tiempo en la dieta, donde estabilizan el consumo, tenemos muy claro la ganancia de peso, y previo a la finalización se realizan 2 medidas de emisiones. Los animales se ponen unos minutos dentro de estas cámaras, donde se mide la concentración de metano, dióxido de carbono y oxígeno en el ambiente, y después, cuando salen, al momento de salir el animal, en la cámara, y por diferencias y unas fórmulas de despejando el volumen del animal, etcétera, se calcula la emisión de metano y de dióxido de carbono de cada uno de estos animales, y eso también se compara con el consumo y el peso vivo de estos animales. Entonces, nuevamente, lo que podemos tener es información de la variabilidad individual de los animales en relación a la emisión de metano, que sería la variable más relevante, así como en relación a lo que consumen, cuánto emiten para lo que consumen y cuánto emiten para el peso que están ganando. Algo importante, este trabajo, tanto de eficiencia como de metano, no hay un proyecto nacional que es el RUMIAR, pero que está vinculado con 2 proyectos internacionales con los cuales realizamos el mismo protocolo y una serie de mediciones similares, que es con el proyecto Grass to Gas, liderado en Escocia por el SRUC, y el proyecto SMARTER, liderado por el INRA en Francia. Bien, o sea que la información que se genera a partir de estas mediciones se realiza en un momento particular durante esos 60 días, como mencionabas. ¿En qué consisten las mediciones? O sea, ¿cuántas veces en el periodo? ¿Cuántas veces al día? Y esta información a nivel de productores, ¿para qué utilidad tendría en el futuro? Bien. Esto lo hacemos 2 veces sobre el final del periodo, en la última semana y en la semana previa. Cada animal entra 2 veces durante unos minutos en la mañana de un día. O sea, el lunes entran los del corral 1 que estuvimos viendo, por ejemplo, el martes los del corral 2, después que se alimentaron, y así sucesivamente. Y a la semana siguiente lo mismo. O sea que cada animal nos da 2 datos de emisión durante la prueba. 2 datos de metano, de dióxido de carbono y 2 de dióxido de carbono. Y eso lo vinculamos con el consumo previo y con la ganancia de peso que hayan tenido esos animales. Y nuevamente, esto nos podría dar información de parámetros genéticos. Primero, caracterizar a nuestros animales, evaluar si hay una variabilidad individual, si hay variación en la emisión, que la hay, cuánto de ello es genético, y si podemos seleccionar por animales que emitan menos. El metano de alguna forma no deja de ser una salida de energía del animal, o sea que hay algunos reportes en la medida que son más eficientes también emiten menos, o animales que consumen menos, que hoy veíamos que los más eficientes consumen menos, van a hacer una emisión menor de metano. Entonces, esta información nos permitiría confirmar eso en nuestros sistemas, y el día de mañana, en el caso de querer seleccionar animales que realicen una menor emisión de metano, tendríamos la información para poder realizarlo, tanto a nivel de productores como a nivel de cabañas en la selección de reproductores, o como una estrategia más amplia desde el punto de vista país. Por hoy es muy enfocado a una etapas preliminares en investigación. Perfecto, o sea que cada animal está individualmente identificado desde el ingreso, se mide lo que come ese animal en el periodo, la ganancia diaria obviamente, la eficiencia de conversión y la emisión de gases, ¿verdad? Eso para cada raza, para cada grupo se hace lo mismo. ¿Se están planteando hacer comparación entre razas o cómo es la comparación que realiza, que vos mencionabas que había diferencias individuales? Bien, hoy en día todo el trabajo está enfocado dentro de cada una de las razas. No quita que tenemos la capacidad, los protocolos para el día de mañana comparar entre razas, entre genotipos o entre distintos tipos de alimentación, y algo que estamos preparándonos para evaluar es llevar algunas de estas determinaciones a nivel de campo, poder hacerlos en sistemas comerciales, tanto la medición de metano como
el poder tener algunos indicadores que nos den el consumo y poder generar algunos cálculos de consumo de eficiencia a nivel de campo. Pero eso está todavía aún en etapas más preliminares, pero podría ser utilizado en el futuro en caso de que lleguemos a desarrollar buenos protocolos para estas determinaciones. Bien, bueno, muchas gracias Ignacio. Ahora quienes quieran hacer preguntas o sugerencias o consultas tendremos el espacio de intercambio durante esta jornada donde pueden preguntarle directamente a Ignacio y a Gabriel.